Buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez con nuestras grabaciones en esta época especial que estamos pasando en el mundo entero, donde Dios se está agarrando así a la humanidad, ¿no es cierto? Como yo le digo a los hermanos, si no fuese si no, nosotros sí que somos totalmente, la humanidad somos totalmente frágiles y débiles. Ahí en Génesis 19, cuando lo de Sodoma y Gomorra quisieron, como se dice, atacar a los ángeles y a Dios que entró en la casa de Lot. eh, Increíble como cuando Dios le dejó ciego no podían ni siquiera encontrar el manubrio de la casa, ¿no es cierto?, donde estaba Lot, porque querían hacer violencia con Lot y con los que estaban, las visitas angelical, divina que tenía Lot, ¿no? Querían hacer violencia, pero Dios toca, hace así Dios y dejó a todos afuera totalmente, seguro que habrán sido muchísima gente, le dejó totalmente sin capacidad de encontrar un picaporte, eso para abrir la puerta, sin cantidad de gente, sin la posibilidad ninguna de encontrar un picaporte. Dios puede hacer lo que quiere. Él toca una teclita, la humanidad realmente queda a sus pies. Muy bien, hoy vamos a seguir el Evangelio según San Marcos que estamos estudiando. El otro día yo quedé en el llamado de Jesucristo a estos cuatro pescadores, Simón, Andrés, después Jacobo y Juan, que dejaron todo y le siguieron, dice. Dejaron todo y le siguieron. Ahí es increíble como ahí en el versículo 18 dice, dejando luego sus redes, les siguieron respecto a Simón y Andrés. Y en el 20 dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca como los jornaleros, dejaron todo, le siguieron. Es increíble, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué voy a dejar mi casa, mi padre, mi madre, mi todo? Pero el llamado de Jesucristo a ministrarle y a servirle es muy serio, es demasiado serio. Hermanos, también quiero decirle acerca de que acá ya está dando indicio el Señor Jesucristo a lo que iba a venir después en Mateo 28. Mateo 28, 18, dando la vuelta a la página de atrás nomás, el 18, ya el Señor Jesucristo empezó a entrenar misioneros para la mies, para el campo misionero. Ahí en el 28, 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Hermano, yo estoy sirviendo hace ya en el campo misionero no sé cuántos años, hace ya 26 años que tiene el campo misionero y antes ya servía en mi iglesia con mi pastor don Miguel Garroni. Ya estaba sirviendo en la iglesia, mal que bien estaba sirviendo ya en la iglesia allí. Después el Señor me entrenó mucho más, me fue entrenando y preparando, porque uno cuando está sirviendo al Señor, el Señor te sigue haciendo crecer también, porque vos empezás a, como decía, tomar decisión, empezar a buscar cómo fundar una iglesia. Entonces ahí ya no dependés, como se dice, de otro que del Señor, y ahí vos empezás a madurar cada vez más, ¿no es cierto? Y yo empecé a madurar. Y acá también dice la palabra de Dios, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato, hacer discípulos y mandar que estos discípulos, ¿no es cierto?, sigan haciendo discípulos. Es lo que enseña la palabra del Señor para que el reino de Dios crezca hasta que Él venga. Hay muchas decisiones que tenés que tomar en la vida.
en el Espíritu Santo cuando estás vos. Una de las cosas que interviene, una de las variables, vamos a hablar en términos matemáticos, ¿no? Que intervienen para resolver cada decisión que vos tomás en el espíritu, es esta, una de las variables, es decir, es uno de los puntos que siempre tenés que tener en cuenta. Esta decisión que voy a tomar va a ayudar a el crecimiento del reino de Dios en la tierra, va a ayudar a desarrollar una iglesia, va a ayudar a expandirse el evangelio. En otra palabra más concreta, va a ayudar esto a la gran comisión que el Señor mandó en Mateo 28, 18 en adelante. Toda decisión tiene que pasar por esa variable. Es decir, yo no lo voy a hablar de ecuaciones, pero para resolver muchas decisiones, resolver muchas cosas, el Espíritu Santo te muestra que eso tiene que ayudar a la gran comisión. A veces hay cosas muy lindas que hay que hacer, muy lindas, pero no ayuda a la gran comisión. Entonces no deberías hacerlo, hermano. No deberías hacerlo. No ayuda a la gran comisión. Una vez le doy un ejemplo. Una vez me dijeron en Uruguay, queremos ser tu amigo, venía a cenar con nosotros, una familia, ¿no? Venía a dormir en casa, venía a hacer lo que quiera, porque se amigaron mucho con nosotros, ¿no es cierto? Porque hablábamos de manera distinta a los demás, no sé qué teníamos, que algunos no nos querían y otros nos querían. Y entonces esta gente nos quería mucho. Entonces un día me dijo, cuando yo le estaba predicando el Evangelio, me dijo, mirá Aníbal, dice, nosotros les queremos a ustedes, pero lo que ustedes predican no queremos. En otra palabra me está diciendo, a Cristo y al Evangelio dejarle fuera de mi casa. Queremos que solo Aníbal y María estén dentro de mi casa. De cosas de Cristo, cosas de Dios, cosas de la iglesia, del Evangelio, esas cosas, las cosas que realmente importan, eso no quiero en mi casa, me dijo. Entonces yo sabe que le dije también, no es que le dije directamente, le dije con mucha diplomacia, no, si no le querés a Cristo, si no le querés a Dios, si yo no puedo hablar de Cristo en tu casa, entonces yo no solo a Cristo le dejas afuera, me dejas afuera a mí también me dejas afuera. O sea, yo tampoco quiero entrar en tu casa. Si el Evangelio no puede entrar en tu casa, yo tampoco puedo entrar en tu casa. Todas las decisiones, hermanos, de la vida pasan por este punto. No es la más importante, por supuesto, pero ya viviendo en Cristo, en el Espíritu Santo, una de las variables importantes para cualquier decisión, si vas a comprar un auto, si vas a comprar una casa, si vas a comprar una casa, qué sé yo, en qué circunstancias, esto ayuda al Evangelio, ayuda a la gran comisión, todas las cosas, todo, completamente todo debe pasar por cada decisión que tomamos debe pasar por el canal de la gran comisión. El Señor Jesucristo aquí vino a la tierra a salvarnos, ¿cierto? Ayer hemos dicho, Lucas 19:10, cuidado que pregunta de examen esa. No, pero tengo que decirle las preguntas de exámenes porque yo no quiero que sea licenciado. Me están diciendo que no le diga las preguntas que le voy a hacer en el examen, pero sí, no, le tengo que decir para darle una orientación, porque esta pregunta le voy a hacer. Y yo acá aviso a ellos que es lo que tienen que estudiar, porque la Biblia es muy inmensa, que querés que nos le dé una orientación. Bueno, aclaré ahí, ¿no? Que yo le doy una orientación. Lucas 19:10 tienen que saber, Lucas 19:10 tienen que saber para el examen que va a venir después. Eso tienen que saberlo. Disculpen que sea muy blando así en el sentido que ya esté diciendo lo que voy a preguntar, pero la Biblia es muy extensa, lo siento, tengo que decirle. Bueno, hermanos, después de aclarar este tema, yo sigo adelante.
acá dice, ¿no? Hablamos de la gran comisión porque el Señor llamó a discípulos, a discipularle a estos discípulos. Tiene que ver con lo que hizo en toda su vida, ¿no? Él entrenó a 12 de sus discípulos y después que resucitó de entre los muertos, siguió discipulando, ¿no es cierto? Y nosotros nos mandó también a nosotros a seguir haciendo discípulos. Ahí en Mateo 28, 18, ir y hacer discípulos, dice, ¿no? Ya le estuve leyendo recién, hacer discípulos. Hermano, ¿tenés algún discípulo? Pero no tenés que enseñar a tu discípulo a solo seguirte a vos, a lo que vos decís, a que sea un sirviente tuyo. No, tenés que enseñarle a un discípulo a que sea un soldado de Jesucristo, que esté dispuesto a seguir a Jesucristo. No es a vos, hermano, es a Jesucristo. Bueno, hermano, vamos más adelante. Dice, y entrando en el versículo 21, siguiendo el capítulo 1, versículo 21 de Marco, en el versículo 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Dice que entró el Señor en Capernaum. En Capernaum es una ciudad, por decir, es un pequeño pobladito, no ciudad en aquella época, que estaba bien la parte arriba del mar, ahí como dice, de la desembocadura del Jordán, ¿no es cierto? El mar de Galilea, ahí como se dice, en una parte del mar de Galilea y ahí seguía el Jordán para abajo. En una parte de arriba está el pueblo de Capernaum. Y ahí el Señor, según lo que dicen los evangelios, hizo su sede, hizo su casa. Y la palabra de Dios, después yo le voy a mostrar, que Él llamaba su casa a Capernaum. Esto es para otro sermón, hermano, porque es increíble, ¿no? ¿En qué lugar el Señor eligió para hacer su sede misionera? Fíjense que el primer misionero que nosotros tenemos en cuenta, el primer misionero no fue Guillermo Karen, no fue Hasod, los armenios, los otros, muchos que podríamos mencionar. El primer misionero que tenemos cuenta que nos dio el ejemplo de seguir la obra misionera es el mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino de Dios, dice. Padre, glorifícame, como dicen en Juan capítulo 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, creo que es el versículo 5. Glorifícame con aquella, Juan 17, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo. Él estaba en la gloria y Él dejó la gloria para venir, Filipenses 2, ¿se acuerdan, no? Y hacerse un siervo de Dios acá en la tierra. Es decir, como que nosotros nos hacemos una hormiguita o una pulguita, algo así. Él hizo eso, dejó el trono para venir acá a salvarnos a nosotros. Pero Él acá muestra, ¿no? Que el Rey de Reyes que dejó su gloria, la gloria, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Yahvé, el Jehová, el que es, el que era, el que ha de venir, el primero, el último, el alfa y el omega, el Rey de Reyes, puso su sede en Capernaum, un lugar tan insignificante, porque él mismo destacó, ¿no? Ahí está mostrando el Señor Jesucristo lo que Él es. No quiero criticar, hermano, pero naturalmente sucede. No es que esté mal esto, pero normalmente sucede. Yo he experimentado que los misioneros se van todas las grandes capitales, generalmente a veces pasa. Pero yo fui a un pueblito de Artigas y Artigas tiene como 25 pueblitos o sí, parajes, 25. Artigas es el departamento más alejado de Uruguay. No hay un misionero. Nada. Absolutamente no hay nada. Es el departamento más lejos de la capital.
es el más humilde. Y si vos te vas a todos los parajes que tiene Artigas, está desolado el misionero, no hay nada. Pero si vos te vas a la capital, podés encontrar unos cuantos. No quiero criticar, pero es la realidad, es lo que pasa. Hasta escuché decir alguna vez, cuando aconsejaron a un misionero dónde ubicarse, él buscó el interior, como Hudson Taylor se fue al interior, él buscó el interior y le dijeron, no, te vas a separar de todos nosotros los misioneros, no te vayas allá, estás muy alejado, vení acá a la capital donde nosotros estamos. Y bueno, que los que están lejos no importa que se pierdan, están en los pueblitos allá. Algún día han de venir para acá a la capital y debemos de predicar, pero muchos no van a la capital y si van, no justamente va a coincidir que van a ir a la iglesia para que le prediquen, hermano. Hay que ir a buscar a esos pueblitos, en esos campos. El Señor Jesucristo era así. Ahí podés ver lo que era la vida espiritual. Yo les había dicho que el Señor Jesucristo es un ejemplo de lo que es una vida espiritual. Una vida espiritual no menosprecia nunca a lo pequeño, a lo débil, a lo insignificante, a los que viven en la pobreza, a los que viven lejos, los que viven lejos de toda civilización. Al contrario, tiende a ir hacia eso, ¿no es cierto? Y así fue el Señor Jesucristo. Pero él, algo muy interesante, dice, teniendo y entrando en Capernaum, que era la casa del Señor Jesucristo, después que murió Juan el Bautista, él estableció su sede en Capernaum. Antes se ve que ya había hecho una visita con su familia a este pueblo y algo le mostró a él que ese era el lugar, ¿no? Es tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al lado del mar, ¿no es cierto?, del camino que va por el mar también, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. Eso citó el evangelista Mateo respecto al lugar donde el Señor Jesucristo escogió para establecer su sede, y todo alrededor también de ese lugar recorrió. Después, por supuesto, se fue más lejos también, pero tierra que estaba en la oscuridad, tierras alejadas, tierra que no tenían nada, no habían allí, no estaban los sacerdotes, no estaban en el templo. Esta gente, por así decirle, estaban en las tinieblas, en la oscuridad del pecado, en lo más oscuro del pecado. Luz le resplandeció. ¿Se imaginan cuando aparece? ¿Te imaginas en un pueblo de estos que no saben nada de Dios, que no saben absolutamente nada de lo espiritual, ponerle a Jesucristo ahí? ¡Qué experimento esto, ¿no? Es impresionante. Enseguida iluminó todo. Enseguida llamó la atención de todo. ¿Y qué dice acá en Mateo? Le leo Mateo capítulo 4. Naturalmente iba a suceder algo, ¿no? Naturalmente iba a pasar algo. Ponerle a Jesucristo en un lugar de esto, alejado, gente pescadora, gente no saben leer, no saben escribir, aunque después vimos cómo escribió Pedro, ¿no? Increíble cómo aprendió. Muchos aprenden siendo cristianos, aprenden luego quieren leer la Biblia. He visto casos, he escuchado casos de esto, ¿no? Y aprenden a leer la palabra del Señor. Y acá, por ejemplo, en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama. Se difundió su fama. Naturalmente, iba a resplandecer. Era la vida misma, era lo que es el concepto de vida. Fíjense, todos están muertos en pecado, todos están muertos en pecado, y aparece la vida misma, que era la luz de los hombres, en medio de una mortandad total.
aparece la vida. Eso es un experimento. Enseguida su fama creció. Hermanos, si tú eres una luz en medio del pueblo que vives de tinieblas, vos no te vas tal vez a dar cuenta, pero todos tienen puestos los ojos en ti, hermano. No lo creas que no, yo le digo por experiencia. Te observan, te estudian, porque tú eres diferente, porque tú tienes vida. Y ellos están muertos en delito y pecado, como dice Efesios 2, muertos. Y vos tenés vida. Hay un gran contraste. ¿Por qué este no se emborracha? ¿Por qué este no anda emborrachándose por ahí? ¿Por qué este es honesto? ¿Por qué este es fiel a su esposa? ¿Por qué este ama a su esposa? ¿Por qué este nunca abandona a su esposa? ¿Por qué te cuida de sus hijos? Controla la educación de su hijo. Y sus hijos son impecables en el sentido de no tienen malas palabras, no tienen cosas así. Son terribles como todo, pero es increíble, ¿no? Podría seguir el ejemplo. Eso es lo que pasó con Cristo también. La luz se estableció en medio de las tinieblas y su fama creció. Espero que vos, de la fama tuya crezca, pero por ser santo, por tener la vida de Cristo en tu vida. Pero hay otras cosas que acá está en el pasaje, hermano. Fíjense que y entraron en Capernaum y los días de reposo. Los días de reposo. ¿Qué hacían los días? Entraron en la sinagoga y enseñaba. Los días de reposo. Es increíble, ¿no? Cómo el Señor, como dice la palabra de Dios, Él acostumbraba a ir a las sinagogas todos los días de reposo, como dice acá. Él iba a las sinagogas. Hermano, ella nos dio un ejemplo de lo que es una vida espiritual. Una vida espiritual es ir a la sinagoga. No, ahora no te vayas a la sinagoga de los judíos porque te van a... Probablemente yo me enteré un hermano que se fue. Yo también tendría ganas de irme a escucharme. Es cierto, porque el apóstol Pablo se iba a la sinagoga. Sería lindo ir a predicarle a los judíos, pero generalmente ellos a veces toman a mal eso y te quieren echar de la sinagoga. Pero ahora está la iglesia, hermano, la iglesia, y acuérdense que esto está todo como de costumbre. El Señor Jesucristo iba, dice, a la sinagoga, y él iba siempre a la sinagoga. Eso acostumbró todos los días de su vida, pero equivalente a esto está cuando se estableció la iglesia, que nosotros tenemos que ir a la iglesia que Dios nos manda, porque la iglesia fue fundada. Algunos no están de acuerdo con esto, pero le respetamos, no hay problema en el sentido de que no vamos a hacer lío por eso. Creemos que la iglesia, ¿cuándo fue inaugurada la iglesia? Pregunta de examen, ¿cuándo fue inaugurada la iglesia? ¿Quieren que le diga? ¿Quieren que le diga a ellos? La pregunta de examen también, sí, eso, pero no. Hay alguien que no le gusta que yo esté dando las preguntas de examen, pero yo tengo que dar porque tengo que darle una orientación a ustedes porque es demasiado grande la Biblia y hay preguntas que ni yo sé responder, hermano. Tengo que decirle, hermano, tengo que darle una orientación a ellos. La pregunta era, ¿cuándo se inauguró la iglesia? La iglesia, hermano, no podés ignorar esto. La iglesia se fundó en Pentecostés, Hechos, capítulo 2, porque ahí estaba completo. El Espíritu Santo cayó como fuego y entró en los corazones de todos los creyentes. Ahí estaba la iglesia. La iglesia ya formada, fundada sobre la sangre de Jesucristo. Ni bien acabó de morir Cristo en la cruz, por supuesto, todos los que creyeron ya estaban después recibiendo el Espíritu Santo. Nunca pasó eso, hermano, en el Antiguo Testamento. El Espíritu estaba al lado de ellos, pero ahora
El Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Yo puedo mostrarle textos sobre esto, pero le dejo para la próxima porque creo que a ver si ya mi tiempo pasó, hermano, lo siento. Entonces hoy comentamos de los evangelios, comentamos cosas preciosas. Primero, toda decisión que tomas en tu vida, tenés que filtrarla a través si ayuda o no a la gran comisión. Fue el gran mandato que nos dio nuestro Señor. Todo debe ayudar al crecimiento del reino de Dios. La gran comisión. Toda decisión en tu vida, hasta que comes, hermano. Estás comiendo frito todos los días y cómo te va a agarrar un colesterol y cómo va a ir a predicar después el evangelio. Todo, hermano, Dios nos dio ahora inteligencia, nos dio sabiduría. Cuida tu salud, cuídate. No vayas ahora también allá donde están miles de personas así reunidas, te puede agarrar un virus. Ahora vos tenés que cuidar. Fíjate que eso también te ayuda tanto la gran comisión, el mandato de Cristo, porque vos solo pensás en el Espíritu, por supuesto, porque Cristo había dicho en Juan 15 y 16, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu, cuando vos estás pensando espiritualmente, enseguida pensás. El Espíritu te guía a pensar así. ¿Esto no ayuda a la gran comisión? No lo hago. Bueno, eso es algo muy práctico, hermano. No siempre tengan en cuenta. ¿Ayuda esto a la gran comisión? Bueno, voy a hacer una reunión en mi casa. ¿Ayuda esto a la gran comisión? Si ayuda, bueno, lo hago. No ayuda porque son todo de mal testimonio y me están arruinando el testimonio en el barrio. No está ayudando a la gran comisión, entonces echarlo de tu casa, no hagas nada en tu casa. Es decir, toda decisión que vos tomás, hermano, pasa por la gran comisión. Es una de las cosas. Después también hemos visto que hay que ser discípulos, ese ya habíamos visto la vez pasada, porque Cristo llamó a los 4 discípulos primeros. Después vimos que Él puso su sede en Capernaum y hemos hablado dónde se ubicó Cristo. Es sorprendente que se haya puesto su sede en un lugar, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al lado del camino mar. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Ese lugar era para ir Cristo a ministrar. Bueno, hoy Dios te manda a esos lugares, hermano, a esos lugares perdidos, oscuros, negros de pecado. Cuidado, Dios te dice, porque hay otro que dice, entonces me voy a ir al baile, al boliche, porque ahí están todos los perdidos. No, hasta ahí ya no, hermano, hasta ahí ya no, porque ahí no podés ya estar haciendo tu ministerio. Hay lugares que no podés hacer tu ministerio, pero hay muchos lugares que sí podés ir a la feria, podés ir en los pueblitos por ahí que están olvidados, pueblitos que no tienen iglesia. Hay muchas cosas para hacer, solo es cuestión de tomar decisión de acuerdo a las pautas que ya hemos dicho, la gran comisión. Y entonces el Señor Jesucristo se estableció, la luz, el creador del universo, el Dios todopoderoso, puso su sede en Capernaum. Y probablemente el próximo sermón yo le cite algún versículo más de esto. Dios lo bendiga muy ricamente y acuérdense de esto que hemos hablado, estos 2 puntos centrales que hemos hablado. Toda decisión pasa por la gran comisión y Cristo vive en medio de un pueblo en tinieblas. No a veces donde se juntan todos los misioneros, allá en el fondo, en los lugares más recónditos.
Si ya hay muchos misioneros en algún lugar, bueno, tienen dónde congregarse la gente. Los convertidos tienen todavía, hay mucho espacio en esa iglesia y pueden congregarse. Pero si vos te vas a Pueblito Artigas, ahí hay un creyente, hermano. No tienen en los pueblitos estos, en las villas, no tienen dónde congregarse. Bueno, hay que tomar la decisión sabia, hermano. Dios les bendiga ricamente.